Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? De nuevo juntos a través de las pantallas de nuestro canal 8, la señal 23, vivetupuerto.cl, diversas plataformas. Bueno, hay un sinfín de noticias que están dando vueltas, girando, de las cuales ya nos enteramos, por cierto, a través de los medios y este aparatito que sirve bastante para estar en sintonía con lo que pasa. Pero privilegiamos a quienes nos visitan, a quienes vienen a compartir nuestra mesa de trabajo en horas de noticias. Y saludamos a quien consideramos un prohombre de la sociedad penquista con trayectoria como asistente social, profesor, fue concejal en Chihuayante en su momento, fue concejal en su momento también en la ciudad de Concepción. O sea, trayectoria tiene y bastante. Está Alejandro Ortiz a nuestro lado para saludarlo con mucho aprecio, por cierto, agradecidos de su tiempo. Alejandro, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias, don Mario Alejandro Sangüesa, por la invitación y por sus conceptuosos Por cierto, epítetos. hay que poner las cosas en su lugar, Ya, muchas yo gracias, diría, muy porque amable. no en ¿Mm? vano usted fue sometido alguna vez o un par de veces a consideración del voto ciudadano y popular, y ese ciudadano lo respaldó con su sufragio, y usted pudo ocupar cargos importantes en Chihuayante en su momento y acá en la ciudad de Concepción. ¿Nos puede relatar o contar o recordar aquello, Alejandro? Bueno, la verdad las cosas que primero yo fui director de desarrollo comunitario en los años 90 hasta el 92 en Concepción. Eh, O sea, le tocó trabajar con el alcalde Ulloa, con Ulloa Augusto Astes, Parra, con Augusto don Parra. Augusto Parra, un gran jefe, un hombre distinguido, un trato pero extraordinario con los funcionarios. Es el mejor orador que conocí en política y fue mi jefe. Ah, fue su. Yo era director de desarrollo comunitario cuando era Concepción San Pedro Chihuayante, era una sola comuna. Y bueno, la verdad que ahí tuve una gran actividad porque era el primer Dideco después de la dictadura y había mucha demanda insatisfecha. De tal forma que teníamos permanentemente mucha afluencia de gente, de dirigentes, digamos, de la comunidad y muchas peticiones, de tal manera que teníamos que darle de alguna manera respuesta a ello. Y yo empecé a trabajar en Dideco y formé un programa que se llamaba El Municipio en tu Barrio, en el cual se desplazaban todos los directores de la municipalidad, más el alcalde, incluso sábado y domingo, en las tardes, a cualquier hora, y nos planteaban los dirigentes cuáles eran sus necesidades más sentidas. Y por esa casualidad empiezan a decir, Alejandro, tú vas a ser candidato a concejal. La primera elección de alcalde y concejal en Chile fue el 92. Y por esa circunstancia, que yo nunca pensé ser candidato a algo, fui candidato a concejal y me fue muy bien. A alguien le gané. Le gané a Jacqueline Van Rieselberghe, al Darocha, al Zúñigo, etc. No me diga. Me fue excelente, ¿sí? Sacó Pueden ver hartas los registros del votaciones. año 92, ¿sí? Sí, ¿Alguien? ¿Sí? sí. Y después de ese periodo en Concepción, ¿cuántos periodos tuvo? Yo estuve en el 96, saqué casi 14.000 votos, perdón, 92 casi 14.000 votos, y fui por un segundo periodo. Ya en el segundo periodo algunos del partido muy cercano me señalaban que no siguiera. O sea, iba en ascenso, pero entonces me proclaman en el partido y nuevamente soy concejal por Concepción y después yo di un paso al lado. Fue su experiencia en penquista. Mi experiencia penquista, sí, como Y esa concejal. penquista después salta a Chihuayante. Um, yo fui concejal después del 96 hasta el 2000 y el 2004 hice una pequeña campaña en Chihuayante de 3 meses y salí de concejal. Pero realmente hice una campaña solo, ¿verdad? Sin apoyo del partido prácticamente. Hubo un grupo de poquitos militantes que creyeron en mí y me apoyaron. Y estuve un periodo en Chihuayante. Cuando yo estoy, hablan, bueno, indudablemente que va a haber un dejo de nostalgia. Estamos hablando de otro tiempo en que la política es encantado, si cuatro, de lo que es la política actual comparado con ese tiempo. Eh, Había, no sé, otro ambiente. Es que yo creo que algunos de los que ingresamos en la política es para de alguna manera cambiar, quizás es muy grandilocuente lo que decir, transformar la sociedad en que haya más igualdad.
Yo estudié en Colegio Cura en San Ignacio, me marcó a fuego el tema de trabajar siempre por las clases más vulnerables y justificarse en la vida a través del trabajo comunitario. Y en este caso podía ser la política. Yo soy humanista y cristiano. Cuando hablamos humanista, el centro, el foco de atención es la persona humana, es lo fundamental. Y si yo hablo de ser cristiano, también mi foco está centrado en la igualdad, en acoger al más desposeído. Y cuando hablamos de la democracia cristiana, algunos preguntaban lo más básico, oye, ¿por qué tú eres así? No, es que mi amigo me entró al partido. Pero ¿sabes por lo menos lo que es la falange, esa flecha, digamos? No, no sé. Es la falange y la DC. Bueno, esa flecha tiene dos barreras. La idea es que la democracia cristiana, esa flecha, rompa la barrera del marxismo y el capitalismo. Hay un centro político. Y cuando hablamos de doctrina de un partido, la DC se basa en la doctrina humanista cristiana en las cíclicas papales, por ejemplo. Entonces podría hablar mucho, pero no es la intención de esto. Pero en concreto, o sea, yo participé en política y fui candidato a algo por una circunstancia, primero que fui dideco, conversaba con todos los dirigentes y empezamos, oye Alejandro, tiene que ser el candidato. Le comento, un dideco es bueno el sueldo. Cuando yo fui concejal de Concepción, sabía que podía salir y iba a quedar sin pega. Quedé sin trabajo. Y la asignación del concejal eran 6 UTM, ahora son como 18. O sea, el negocio no fue muy bueno. Además, tuve casi 2 años atendiendo público en la municipalidad como concejal. Y, y en concreto, digamos, eso ha sido mi entrega. Y además, como yo era dideco, pedí 6 meses sin goce de sueldo ante la campaña, la primera campaña del 92, porque si me veían en terreno, lo iban a, digamos, a señalizar de que yo estaba haciendo campaña en terreno, yo estaba haciendo mi trabajo. O sea, mientras fui dideco en ese poco tiempo, que no fueron 2 años, estaba todos los días en terreno, sábado y domingo. No era campaña, eso queda en evidencia. Alejandro, usted dejó de ser demócrata cristiano, dejó la tienda de la falange atrás. O sea, yo renuncié a la democracia cristiana fundamentalmente por algunas circunstancias que me parecieron bastante extremas. A lo mejor no es el momento acá de plantearlo. Pero el último, digamos, situación que tuve dentro del partido fue que me piden que sea candidato a consejero regional el 2017. El 2017 habían 5 cupos para la EC. El único candidato que le propone en su momento era Alejandro Ortiz. Dije, no, pero si no, no me van a postular. Algo pasa. Me dice, pero postula por el distrito 20 en el que tenía que ver con Chihuayante, que ahí trabajé en Chihuayante como profesor, que tiene que ver con Concepción, en Concepción he sido concejal, y tiene que ver con Florida. ¿Y Florida usted fue profesor? Fue profesor y en Chihuayante concejal. En concreto, parece que había potencialidad como candidato. Yo dije, no, no me van a inscribir. Cuento corto, hay una asamblea regional en la cual me proclaman como candidato oficial por el partido. Con aplausos y todo. En ese momento recién conté que era candidato. Cuento corto, el día que habían que inscribir los candidatos, me dice, nadie me contesta el teléfono de la región. Llamo a la Dirección Nacional, me dice Alejandro, no decir el término que me dijeron, los camaradas de tu región ni siquiera te inscribieron y yo había mandado todos mis papeles. Entonces, ¿qué más podía hacer en la democracia cristiana? A ver, en términos bien folclóricos, le jugaron chueco. Pero último, o sea, por último, que me hubieran dicho Alejandro, los socialistas nos están pidiendo, no sé, los 4 cupos y queremos poner a otro DC candidato a Core. Incluso un DC que nunca, no tenía nada que ver con Concepción, con San Pedro ni Chihuayante. O sea, lo que estaba pidiendo en el fondo, no elegancia, decencia o dignidad para decir las cosas y ponerlas transparentemente O sea, sobre mira, la si a mí mesa, me dice ¿no? que yo insistí que no me iban a formalizar, o sea, como candidato, si me dice Alejandro, no, no, no vaya, no tienes ni una posibilidad porque no te queremos que seas candidato del partido. Bueno, de repente, oye Alejandro, ¿cuántos votos podrías sacar? Entonces, al final, quien maneja la política están viendo, mira, si va este tipo de candidato, a lo mejor le va a ir demasiado bien y me va a tapar el cupo de lo que yo quiero. Se mira, la verdad, hay montones de conjeturas. Y lo mismo que en algún momento te dirán candidato a alguien que no tiene ninguna posibilidad para sacarlo cuando está brillando en algún puesto.
¿Qué Entonces hay mundo es mucha, aquel? digamos, ¿ah? Es un mundo aquel, es Es complejo. invivible, Sí. muy complejo. Está viviendo en cuanto a votos más, votos Pero la menos. idea no, digamos, no es quejarse. Para mí lo importante es que he estado en algunos cargos, fundamentalmente porque tengo una convicción de que se pueden mejorar las cosas. Además, está dentro de mi convicción como formación como asistente social o trabajador social. Yo estudié servicio social 5 años en la universidad, después estudié pedagogía 4 años, después que estuve haciendo eh, clase, digamos, comunitaria, un montón de cosas. Bueno, en concreto tengo 2 títulos que los dos los he ejercido, como profesor y como asistente social. ¿Y quién más que un asistente social que quiere trabajar con la gente? Entonces, Ujú. por eso te digo, o sea, se combinaba el hecho de trabajar como concejal dentro de lo que es mi profesión. A ver, yo decía al principio que estaba desencantado por lo que pasó con la democracia cristiana, pero en general, ¿está desencantado con la política o los políticos? Eh, la verdad que no es la idea de que la invitación de hoy día sea para quejarme, No, es para que pero nos cuente su yo, realidad, lo que decía, mira, pasó. yo creo que No en vano fue durante largo rato hombre público, ¿no es cierto? O sea, la verdad que más que hombre público tiene que ver con la formación que uno tenga en relación que de lo que veo. O sea, leo todos los diarios, estoy permanentemente conversando con gente, estoy también en alguna organización, en la Contra de Adenauer, he estado también en otro grupo, tenemos que hablar de Chile, que es la Universidad Católica y la Universidad de Chile. O sea, día asunto he conectado con la sociedad independiente, que hace muchos años que no estoy en un cargo público, pero uno visualiza todo. O sea, si estamos hablando de que lo que es la política, yo te puedo decir de los años 70, sé quién es quién acá, especialmente en la región, quién es quién en política, cómo vivían antes Acá. y cómo están ahora. Y además uno ve ejemplos, o sea, lo que le comentaba antes fuera de pantalla, que en política, 50 años atrás, 60 años atrás, la gente se la jugaba por querer transformar la sociedad que sea más igualitaria, más justa, y podían dar la vida por ello. ¿Y ahora no es igualitaria ni justa? Eh, y que cuando hablamos de justicia social, yo no puedo hablar con convicción si yo gano, o sea, por ejemplo, 7 millones o 10 millones, no sé cuánto, y la mayoría, el 60% de los chilenos gana el sueldo mínimo, son 500 lucas. ¿Puedo decirlo éticamente? Mire, ¿Puedo vociferarlo? O de mire, repente cuando suena un par de lucas al sueldo mínimo, aplaude y los veo así haciendo viva, entonces como que a mí no me cuadra. Por lo menos, a mí no. Mire, hay un tema que es muy actual, es de hoy día. ¿Ah? Hay un grupo de independientes por el PPD que pidió una moción en el Congreso para que esa dieta o esa plata que están recibiendo exmandatarios como Michelle Bachelet, Ricardo Lago, Eduardo Frei Ruiz Tagle, de alguna manera se termine. Y todo esto porque el presidente Boric va a los 40 años, decían, va a recibir 16, 18 millones de pesos todos los meses y de De que por se vida. muera. Entonces, claro, entonces decían no, decía, entregó la moción de que a los 65 años, como toda la gente en Chile, de ahí en adelante se le puede considerar una pensión vitalicia a cada O expresidente, por mejorada. ejemplo, o mejorada, ¿no? Pero no lo que se está haciendo hace rato, en que cada exmandatario corta sobre 16, 17, 18 millones de pesos por ese concepto. Yo no sé, usted mencionó el tema económico y de plata, si no las desventajas, sino que las diferencias que existen que son abismantes acá en nuestro país. O sea, si yo vocifero permanentemente de la igualdad y la equidad, yo sentiría una tremenda vergüenza si estuve en un cargo importante y en ese cargo importante haber accedido a él ya es un tremendo honor, o sea, digamos un pago pero inconmensurable. Y por haber estado ahí, que además me abre muchísimas puertas, o sea, claro, si yo trabajaba a la pala siempre no voy a tener muchas posibilidades. Claro. Pero si yo he sido presidente de la República, puede ser de, no sé, pues, una peguita en la ONU, cualquier cosita así. Entonces yo encuentro que es poco ético. O sea, si me preguntan a mí, voy a enemistar con varios presidentes tan vivos, pero no importa. Entonces yo creo que por ética deberían renunciar. Y si hablamos de equidad y igualdad, tenemos que ser todos iguales. O sea, yo trabajo y si tú un sueldo de 10 millones o 15 millones, algunas luquitas tengo en la AFP, pues se va a estar un poquito mejor
incluso con aquel profesor universitario que tenía 2 doctorados y se quemó las pestañas muchos años estudiando y no llegó nunca a ganar 5 millones de pesos en la universidad. Entonces, hablemos justicia social, pero seamos realmente, que tengamos un correlato de verdad. Alejandro, usted es profesor, tuvo trayectoria, no sé, en diferentes colegios acá en la zona, en la región del Biobío. Se instauró en el régimen de Augusto Pinochet, la dictadura militar, la municipalización. Así es. Y ahora están abordando el sistema local de educación pública, el SLEP, que le llaman algunos, que comienza a funcionar con hartos resbalones y con muchas quejas de padres apoderados por el sistema de la tómbola, etc. ¿Nos puede retratar esa figura? Porque usted estaba vigente como profesor joven en esa época cuando O sea, yo se soy instala el de los proceso. profes, primero, de que está esperando una reparación de la deuda histórica, permítanme reírme, y en todos los gobiernos toman a los profesores, vamos a mejorar y vamos por la reparación. Otra mentira. En concreto yo viví el tema hasta el año 81, en el cual, digamos, aparece la FP, ¿cierto? La deuda histórica. Y en aquel entonces, cuando nos traspasan a las municipalidades, y significó una tremenda pérdida en cuanto a nuestro sueldo, que todavía está pendiente, lo que señalaba era que nos traspasaban a las municipalidades para tener más control de la gente. Además, en ese tiempo eran alcaldes designados. Claro. Estamos viendo ahora otra época en la cual ya las municipalidades se han manejado, y cuando hablamos, digamos, de que los profesores están dentro de la municipalidad, hay democracia. O sea, yo hoy día puedo protestar, puedo decir lo que quiero, puedo ir afuera de la moneda y protestar contra, digamos, este gobierno. Y no me van a pegar un balazo. O no me van a tomar preso. De tal manera que ahora, con lo que es la desmunicipalización, se agrupan varias comunas, ¿cierto? Ese es como el concepto, varias comunas, y en el fondo hay un solo DAM que maneja. No tienen que ver los alcaldes en las decisiones. Pero se ha percibido de que el sistema no está resultando. No dar más, digamos, no es como, digamos, hacerlo en forma tan breve, una explicación sobre ello, creo que daría para un programa. Pero en concreto, yo creo que cuando nos manejan autoridades elegidas democráticamente, y yo tengo la convicción de que soy democrático, que escucho, que no me molesta que me digan una crítica constructiva, que yo no tengo solamente un constructo de izquierda, que he leído muchos libros, ¿cierto? Todos los filósofos, etcétera, sociólogos, psicólogos, y tengo ese constructo de que quiero mejorar la sociedad, pero yo no escucho. O sea, yo creo que la cosa es tan simple. En la vida hay aprendizaje por ensayo y error. De tal manera que si esto no está resultando, escuchemos a lo que está en el DEM, escuchemos a los profesores. O sea, yo encuentro como siempre de repente las soluciones. Menos hablar y un poco más escuchar. Oiga, a Entonces propósito, nos da la solución ya ahora. Está en las manos de la autoridad, y quienes en este momento son alcaldes y son autoridades. O sea, la verdad de las cosas que de repente, para solucionar las cosas hay que tener cojones y decir las cosas aunque molesten. Y no estar mirando para el lado el que el presidente del partido que me está manejando, que me entró hasta pega. O sea, para hacer las cosas, hacerlas bien y definirlas, hay que decirlas y tener cojones independiente de lo que me pueda pasar. me imagino que cuando usted ve las noticias y de pronto observa que hay 55, 60 o más municipios que tienen problemas, ¿no es cierto?, por fugas de plata, por licitaciones fantasmas, brujas, porque hay funcionarios comprometidos, hay toda una estructura que empieza a corroerse. Me imagino que algo le pasará a usted en su interior sabiendo que tuvo una historia dentro del municipio de Concepción y dentro del municipio de Chihuayante. Algo pasa, hay una descomposición interna y principalmente se apunta justamente a los municipios, ¿no? O sea, mira, en relación a lo que son los cargos públicos, estamos hablando de lo interesante, en el cual, que cuando hablo interesante, tiene la herramienta para hacer cosas. A mí me nombran un cargo público, tengo personal calificado para hacer la tarea y tengo recursos. De tal manera que en ese contexto, si los alcaldes tienen, digamos, toda la herramienta para ir trabajando y solucionando los problemas, y además tienen un muy buen sueldo, o
sea, no me cabe en la cabeza que además, o sea, lo sé con todas sus letras, Claro. que algunos estén robando. O sea, la mayoría, insisto, de los chilenos vive con el sueldo mínimo y cómo llego a fin de mes. Y si yo tengo un sueldo, por decirte 5 millones, no creo que, aunque coman filete todos los días o se compren un terno, le alcanzará, pues. Eh, pero yo creo que este fenómeno es multicausal, en el sentido de que no se trata acá de elegir a los candidatos personas que sean santos, entre comillas. Todos somos seres humanos y en cualquier organización o grupo humano hay de todo. Pero si yo milito en un partido y tengo un listado de 10 candidatos, yo sé quién es campa. De tal manera que si hay uno que es académico, sabe de administración, sabe de desarrollo económico local y territorial, etcétera, tiene N conocimiento, un tipo honrado, que es académico de la universidad y vive todavía en la misma casa, en un auto ahí, no anda un 4x4 último modelo. Y el tipo es extraordinario, Tiene pero una vida austera, dice. una vida austera. Y hay otro que es más demagogo, Se no ríe sé, usted. un poquito chamullento, ¿Sí? y es simpático, es Y bueno para baila, abrazar y andar dando besos. claro. Y además, ese que es bueno para abrazar y dando besos es amigo mío, el de amigo Carrete. ¿A quién crees que tú que eliges Por para supuesto, no candidato? me cabe O ninguna sea, duda. la verdad es que toman las cosas de repente con no, pero esa es la verdad. O sea, dentro de un ramillete de personas, la idea es elegir al mejor, en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencia, etcétera. A propósito de No ese improvisar. buen dato ese, cuando se habla de experiencia, con este recorrido que ha tenido en la política Alejandro, veo un gobierno joven como este, con un presidente que todavía no llega a los 40 años de edad. eh, ¿Qué advierte? Han pasado justamente 2 años del gobierno de Gabriel Boric, le quedan 2 todavía y ya hay encuestas presidenciales para, ya, etcétera, eso lo sabemos. ¿Qué comentario le merece? La verdad que yo no soy quien para evaluar al presidente. Yo creo quienes pueden hacerlo de mejor manera son los que están detentando cargos públicos. Yo puedo decir en forma muy simple, yo creo que entró al gobierno con la mejor intención, pero administrar un país es muy complejo. Y en cuanto a ello, es fundamental, aparte de la juventud, que es maravilloso, o sea, yo encuentro maravilloso que haya gente joven también trabajando, pero que tenga alguna experiencia en el área, una experiencia laboral. Y claro, un recién egresado de la universidad tiene muchos, digamos, conocimientos teóricos. Pero yo que tengo mis buenos años, después se complementa lo teórico con la práctica. Que, por ejemplo, a veces no se da, o sea, a mí me forman en la universidad para ser profesor, con un ambiente especial, digamos, una sala de clase, con pupitre, una buena pizarra, en ese tiempo pizarra, ahora son pizarras blancas. Pero tú llegabas y empezabas a trabajar en el área rural, que era piso tierra. La salita era una salita de adobe, el pizarrón a veces no tenías ni tiza, y no era ambiente real. Entonces tú tenías que de alguna manera innovar, trabajar cómo solucionar ese problema. Imagina ahora el tema es solucionar y entusiasmar al alumno en el aula con todo lo que es instantáneo en el celular, Con la tecnología. ¿ah? Las tecnologías. Entonces, es bien diferente salir egresado eh, con mucha pasión, con ganas de hacer cosas, pero enfrentarse a la realidad es totalmente diferente. Entonces hay que también ingresar a gente que tenga un poquito de carrete en lo Claro. profesional y de vida, de tal manera que se complemente la experiencia y la juventud también. Oye, a ¿Mm? propósito, con la trayectoria suya, hoy día ve a algunos jóvenes que a lo mejor, bueno, forman parte de los centros de alumnos, de sus liceos, colegios. ¿Usted les sugeriría algo? ¿Estaría en condiciones de sugerirle de cómo asumir compromisos o responsabilidades frente a la sociedad desde la plataforma política? ¿Qué les recomendaría? No sé, leer más, tener más calle, no sé, ¿qué se le ocurriría O plantearles a sea, te esta nueva insisto, yo no soy generación? quien para dar consejos, qué sé Pero yo. ha O sea, tenido trayectoria, no en vano yo asistente creo que social, cuando uno, profesor, mira, concejal. cuando uno es joven y no es revolucionario y no quiere cambiar la sociedad, cuando ya más viejo no va a hacer nada. Entonces, estos jóvenes que están en esa etapa de la vida y quieren
que sea una sociedad mejor, más igualitaria, que dé más oportunidades, que nadie se muera de hambre, que nadie esté solo, etcétera. Tienen que capacitarse, tienen que leer y también aprender de la experiencia de otros o de otras personas que tengan algún conocimiento de lo que es la sociedad. La filosofía, la psicología, la sociología es fundamental también que esté dentro de la formación de los jóvenes. Claro. Entonces, oye, ¿para qué quiero sociología? La sociología, el estudio de cómo se mueven las personas, cómo digamos, se forma la sociedad. Entonces uno tiene que tener conocimientos también, aparte de las aspiraciones. Y el querer transformar la sociedad no significa yo andar tirando piedras y ser el más choro. Querer transformar la sociedad significa tener todo el empuje y la fuerza para introducir algunos cambios. Y eso no es momentáneo, lleva tiempo. Pero yo invito a que los jóvenes sigan teniendo ideales y que quieran tener un mundo mejor. Alejandro, usted hoy día no tiene domicilio político, ¿no? Porque ya no es demócrata cristiano de participar en... O sea, mira, yo renuncié a la EC porque no me encontraba cómodo en absoluto. Ya. Entonces, alguno entra a un partido político con una meta y una fijación. Yo entro acá, voy a ser concejal y voy a ser alcalde. Yo estudié primero para trabajar por la sociedad como asistente social y lo complementé siendo profesor. Pero entré con un objetivo, mira, yo voy a entrar a la democracia cristiana porque voy a ser concejal, jamás se me pasó por la mente. ¿Sabe por qué Fui yo en mis circunstancias. Claro, ¿sabe por qué le consulto eso? Que no tiene domicilio político. Porque yo entiendo que un hombre de su trayectoria no puede pasar inadvertido para otros que han caminado junto a usted. Le han ofrecido la posibilidad de ser candidato a algo. Hay 4 elecciones este año. ¿Se le acercaba, ha sonado su teléfono? ¿O totalmente ajeno a No, aquello? la verdad la cosa es que me sigo contactando con la política, digamos, es algo necesario para mantener la democracia. Conozco gente de todos los partidos, hay gente muy noble. Yo he hablado en temas muy, digamos, globales en relación a ello. Y he seguido teniendo contacto de personas en algunos partidos. Yo te comento que cuando dejé de ser concejal en Concepción me estaba yendo muy bien. Y di un paso al lado porque algunos de mi partido, incluso algunos más cercanos, querían que me fuera para dejar el cupo. Dejé el cupo. Me ofrecieron de varios partidos de izquierda y también muy de centro. Y yo dije, bueno, si yo me voy de la democracia cristiana algún día, no creo que milite en otro partido. Pero en la vida uno nunca sabe. O sea, lo importante es que si tú puedes aportar, ni siquiera estoy hablando de alguna candidatura, pero si yo pudiese apoyar a alguien en que pudiese servir, eh, estaría realmente muy, muy agradecido. Pero no pensaba en candidatura en estos tiempos, especialmente en Además que que en la casa ya no lo dejarían tampoco. no, en la casa Es a esta otra altura cosa. de la vida no hay problema. Además, los jóvenes tienen un gran ímpetu en transformar la sociedad y estar en todos los cargos. Y cuando ven que alguien tuvo algún cargo, digamos, figuración, dicen de nuevo este. O sea, yo la verdad que fui solamente 2 veces concejal en Conce y por una cuestión, no sé, por demostrar que estaba vivo políticamente, me fui a Chihuayante, hice la campaña solo y salí. A ver, aquí da la consulta. Y Pero no usted me termino. dejó la pelota Pero no dando puedo agarrarme bote. a cabezazo permanentemente siendo el solitario. Usted, claro, Para ser candidato tienes que tener equipo, tienes que tener gente. usted me dejó la pelota dando bote, porque dice, ¿Mm? otra vez este. ¿A qué se puede referir por el No, me refiero apellido? a mí, Alejandro Ortiz, Por eso, exclusivamente. por el apellido, porque estamos hablando de una casta política acá, de su hermano con una trayectoria de muchos años Claro. pública, ¿no es cierto? De Álvaro Ortiz, ¿no es cierto? ¿Mm? Etcétera. Hay una afinidad, por cierto, sanguínea y de relaciones, ¿no? No, que no, o sea, jamás lo voy a negar y lo puedes conocer. Qué bien por ello. El tema tiene que ver con eh, lo que me señalabas como candidato, que la gente quiere gente joven. Y normalmente cuando de nuevo este.
pero tiene que ver también en relación a las capacidades que tú tengas, o sea, que Capacidad. estés vigente intelectualmente, que estés, digamos, físicamente, etcétera. Y conocer los territorios, ¿cierto? Estamos hablando de un Concepción que tiene 220.327 habitantes, estamos hablando de, yo estuve también muy ligado a San Pedro de la Paz, que son 130.000 habitantes, Chihuayante, que son 85.000, etcétera, que conozca el territorio. Y para mí ser penquista es también mi ligazón que tuve con San Pedro y Chihuayante. De cabro chico, yo me movilizaba entre Concepción, San Pedro y Chihuayante como scout. Después como ignaciano también teníamos mucha actividad en Concepción, San Pedro, Chihuayante. Cuando fui de DECO sabía que se iba a inundar la calle Blanco en el sector de Costanera. No iba un auxiliar a abrir el albergue estadio regional. Yo estaba a las 4, yo veía mucho, estaba a las 4 o 5 de la mañana abriendo el estadio regional, etc. Entonces yo creo para liderar, para ser jefe, tiene que ser el primero que mete las patitas al barro. Oiga, cuando Y habla no de estar, eso, no estar por disponible para firmar. La firma yo la hacía después en mi casa, después de 11 de la noche llegaba a mi casa. literalmente patita en el barro. Yo ¿Sí? creo que usted tiene un recuerdo hermosísimo de su paso por Florida, Florida. porque ahí sí que tenía que meterse al barro. Bueno, en la dictadura me castigaron y me enviaron, castigaron entre comillas, estaba en Concepción y me ubican en una escuelita en Florida, en un sector que se llama Peningüeque, Florida. Entonces yo conocí lo que es llegar al kilómetro 40, bajar y caminar como 7 kilómetros. Conocí lo que son las quebradas. Las quebradas después de la tarde cuando volvía ya no tenía un poquito de agua. El agua me llegaba más arriba de la rodilla. Fue maravilloso conocer a los alumnos que eran muy entregados, que venían de diferentes lugares. Y la señora, digamos, que prestaba la casa que hacía de escuela. El día que se pagaba, nos tenía pan amasado, sopaipilla y queso. Y aprendí lo que anda en el barro, aprendí lo que es realmente pelar el ajo, Claro. ser profesor rural. Y de ahí después en la tarde me iba a tomar los ramos que podía de servicio social. Y en la noche me iba a trabajar a un liceo particular de adultos, se llamaba el Liceo Particular Martin Luther King. Pelar el ajo, yo Claro, creo. Le toca término bastante coloquial, pega. ¿cierto? Bueno, por eso lo hemos invitado a Alejandro a este programa para conocerlo un poco más. Cuando yo al principio estaba hablando de un prohombre de Concepción, estamos hablando de un prohombre con experiencia, con trabajo ciudadano, con esfuerzo académico, desde la asistencia social, en fin, con una trayectoria bastante larga, muy dilatada. Y bueno, hoy día desde esta plataforma, el escenario, contemplando la ciudad de Concepción, la región del Biobío del país. Por eso poner las cosas en su justa medida. Hay gente muy, muy valiosa acá en Concepción, en la zona, y que merece ser conocida, pero más que conocida, reconocida también. Mira, yo creo que estamos con un tremendo problema en nuestra sociedad, partiendo de la inseguridad. O sea, tú sales de tu casa y no sabes qué va a pasar. Y recién cuando tú hablabas, en relación a todo estos periplos que yo he tenido como profesional, etcétera, pensaba en una definición de salud de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Y en la OMS dicen que salud es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Entonces, cuando analizo esa definición, tenemos casi todos enfermos, porque ¿quién tiene un completo bienestar físico, mental y social, y no la ausencia de enfermedades? Yo le daría más que nada una definición de felicidad, porque es muy difícil cumplirla. Muchísimas gracias por venir, por aceptar esta invitación, Alejandro. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la Gusto invitación, don tenerlo Mario acá. Alejandro. Muy bien, pues nos ha acompañado el ex concejal de Chihuayante, Concepción, profesor asistente social Alejandro Ortiz, acá en las noticias del canal 8. Nos separamos un